Vamos a continuar con nuestra serie sobre el libro de Éxodo. Y hoy vamos a entrar al capítulo 2 de Éxodo ya. Estuvimos analizando en estas clases que pasaron un poco el contexto general, la idea general del libro y también todo el capítulo 1. Y en ese capítulo nosotros ya vimos cómo el autor del libro nos va marcando un contexto en el que se va a desarrollar la historia que vamos a leer a lo largo de todo el libro. Y vimos en las clases anteriores cómo en el inicio ese contexto era un contexto de fructificación, de bendición, donde la familia de Jacob, el pueblo de Israel, estaba fructificando, estaba creciendo, le estaba yendo bien. Habíamos hecho la comparación con la bendición de Dios en el Edén, pero también vimos que ingresa este personaje, el faraón, el nuevo faraón que no conocía a José, como nos describe el libro, y que empieza a través de la astucia a oprimir al pueblo, a buscar la manera de que ellos no sean tan fuertes y de que ellos no sean un riesgo para el pueblo de Egipto. Entonces, el contexto que se nos plantea en el capítulo 1 empieza con bienestar, con bendición, pero cuando llegamos al final del capítulo tenemos una situación totalmente diferente, ¿sí? De opresión, de muerte, porque vimos cómo el faraón empieza a intentar eliminar a los niños hebreos a través de diferentes estrategias. Entonces, tenemos ese conflicto que claramente viene a modificar esa situación inicial de la que hablábamos, que el pueblo estaba pasando en la tierra de Egipto. Entonces, no sé si recordarán, nosotros ya hemos estudiado las partes de la narración, varias veces lo hemos estado viendo, ¿sí? Y teníamos un contexto inicial, luego había un conflicto que venía a transformar esa situación, llegando hasta un clímax y con una resolución que nos dejaba en una nueva situación, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que en el primer capítulo se nos plantea esa situación inicial y el conflicto, lo que vamos a empezar a leer ahora, ¿qué podríamos esperar que sea? La resolución, o el inicio al menos de la resolución, porque vamos a ver que va a llevar cierto tiempo desarrollar toda esa resolución completa, pero sí podemos esperar que esto que vamos a leer hoy, este pasaje en el que vamos a estar enfocados, es el inicio de esa resolución que viene a resolver el conflicto de Faraón oprimiendo al pueblo e intentando aniquilar al pueblo de Israel. Tenemos el conflicto inmediato, que sería ese, ¿sí? ¿Cómo va a ser el pueblo de Israel para salir de esa situación de esclavitud, para salir de esa situación de riesgo para sus vidas, de opresión? Ese sería el conflicto inmediato. Y no solo eso, sino cómo va a salir de esa situación y va a recuperar la intimidad con Dios. Porque recuerdan la primera lección que vimos, dijimos, el éxodo no es solo salir de Egipto, sino que era una reversión de ¿qué cosa? Del exilio. Y el exilio no era solo un exilio geográfico, no era salieron de Edén y ahora viven en otro lado. ¿Qué era? ¿Qué se había perdido además? La comunión con Dios, la presencia de Dios. Entonces, el éxodo, como reversión, tampoco es algo simplemente geográfico. Bueno, salgamos de Egipto, de este lugar de opresión, sino salgamos de Egipto y volvamos a la presencia de Dios, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo a lo largo del libro esa es la trama, que el pueblo no solo salga de Egipto, sino que vuelva a conocer a Dios y vuelva a habitar con Él.
Entonces, ese sería podríamos decir, el conflicto inmediato. Sacar a Israel de ahí y que ellos puedan volver a relacionarse con Dios. Pero si lo atamos a todo el arco narrativo que venimos viendo desde Génesis, hay otro conflicto. Porque Israel fue elegido ¿para qué? Perdón, no escuché, a ver. Para representar a Dios ante los otros pueblos y llevar a los otros pueblos a esa relación con Dios también. Entonces, no solo tenemos el conflicto de sacar a Israel, sino que tenemos el conflicto de cómo hacemos para que después Israel pueda alcanzar al resto de las naciones y también traer al resto de las naciones a ese éxodo como reversión del exilio y a esa presencia de Dios. Entonces, vamos a ver ahora, les pido que vayamos buscando Éxodo capítulo 2, hoy vamos a estar en los primeros 10 versículos, y vamos a ver cómo ese comienzo de la resolución de lo que venimos hablando va a empezar con una familia hebrea y más específicamente también con un niño que nace en esa familia. ¿Sí? Entonces vamos a leer Éxodo capítulo 2, del versículo 1 al 10. Dice, un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón, ¿quiere que vaya y llame una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Sí, ve, respondió la hija de Faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Bien, entonces hasta acá la lectura, una parte de la historia que conocemos bastante bien, ¿sí? Aparte se ha hecho popular, es una historia, la del Éxodo, que es bastante conocida, aún fuera de lo que es el estudio de la Biblia, ¿no? Entonces vemos esta historia cuando la madre de Moisés lo esconde, luego lo pone en esa canastilla, como dice acá, y lo deja ahí, y Moisés es encontrado, bueno, toda esa historia que bien conocemos. Pero todo inicia con la mirada de su madre, ¿sí? Que dice que lo vio, ¿y qué dice? Vio que era hermoso, o de hermoso aspecto, dice ahí Carlos. La mayoría de las versiones lo traducen así, vio que era hermoso. Ahora, no es que esté mal esa traducción, ¿sí? Pero no nos está hablando, el concepto no es que era un lindo bebé Moisés, ¿sí? Sino que la palabra que nosotros tenemos en el original es una palabra que espero ya estemos bastante familiarizados a esta altura, la palabra Tov. ¿Se acuerdan qué significaba en el hebreo Tov? Bueno, muy bien, bueno. Entonces, la madre miró al bebé y vio que era bueno, ¿sí? Esa sería la traducción literal. Entonces, nosotros cuando vemos esa frase ya, vio que era bueno, ¿a qué nos suena? El fruto de Adán y Eva y la creación. Muy bien, las dos cosas.
Esos dos relatos que ya vimos utilizan esa misma frase. Utilizan esa frase ¿para qué? Para mostrarnos que en esa acción hay una especie de criterio que está siendo utilizado, ¿sí? Primero, Génesis 1 y 2, Dios creando y diciendo, esto es bueno, viendo que es bueno, y también viendo lo que no era bueno. ¿Qué no era bueno, por ejemplo? Que el hombre estuviera solo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vemos a Dios aplicando ese criterio de lo que es bueno y lo que no era bueno. Ahora, como bien dijo Carlos antes, en Génesis 3 tenemos la inauguración, podríamos decir, de otro criterio, ¿sí? Porque ¿qué pasó? El ser humano decide, después de ser engañado por la serpiente, que quizá no necesita seguir los criterios de Dios para determinar lo que es bueno y lo que no es bueno. Y entonces vemos a la mujer viendo que el árbol era bueno, algo que Dios había dicho que no lo era, y tomando ese árbol, empezando a utilizar su propia sabiduría, la sabiduría humana. Algo que venimos estudiando mucho últimamente. Entonces, nosotros vemos eso, que esta frase se nos relaciona con la utilización de algún criterio. Y ahora tenemos dos, por lo que hemos visto ya en el relato. Tenemos el criterio de Dios, que fue el original, que era su sabiduría, y el criterio que nosotros mismos tomamos para nosotros, como seres humanos, que es aparte de la sabiduría de Dios, y que fue el que utilizó Eva, por ejemplo, en Génesis 3. Ahora, ¿cómo podemos saber, en este caso donde la madre de Moisés lo ve y dice, este niño es bueno, cómo podemos saber qué criterio estaba utilizando? Y mientras pensaba en esto, se me venía a la mente la frase del Señor Jesús que decía, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y en este caso creo que aplica también, aunque es otro contexto, porque cuando nosotros usamos nuestra propia sabiduría, ¿qué engendramos? Competencia, muerte, caos, muy bien, muerte, ¿sí? Relaciones rotas, poderosos y oprimidos, ¿sí? Separación, muy bien. Todos frutos del... ¿Cómo? Litigios, todos frutos de nuestra propia sabiduría y de los resultados de nuestra propia sabiduría, ¿sí? Ahora, cuando nosotros somos dirigidos por la sabiduría de Dios, por el contrario, somos un canal de vida, somos un canal de amor, ¿sí? Somos un canal de la humildad. Pasamos a través nuestro lo que Dios está otorgando a través de su sabiduría, ¿sí? Entonces, por los frutos de esta decisión, nosotros podemos ver qué criterio estaba utilizando la madre de Moisés, si estaba alineada con la sabiduría de Dios o si estaba utilizando su propia sabiduría, ¿sí? Podríamos en un principio decir, bueno, puede ser una intención egoísta la de preservar a su hijo, porque al fin de cuentas todos quisiéramos preservar a nuestro hijo de una situación como la que estaba sucediendo en Egipto, ¿no? Ahora, perdón, ¿alguien preguntó algo? No. Nosotros vemos los resultados de esa acción y ella estuvo dispuesta a dejar también a su hijo en manos de la hija de Faraón para que él prosperara. Y vemos que el resultado de todo esto es la crianza de Moisés y la crianza de este líder que luego a futuro va a ser quien sea el medio que Dios utilice para liberar al pueblo, ¿sí? Y además, un pasaje en el Nuevo Testamento quizás nos ayuda a iluminar un poco también la situación. En Hechos 7, ¿se acuerdan qué sucede en Hechos 7? ¿Cómo? Muy bien.
Están enjuiciando a Esteban y él empieza a hacer su defensa. Y en ese contexto él va a hacer un repaso de toda la historia del pueblo de Israel. E incluso llegando a hablar sobre estos eventos en el Éxodo. Y fíjense en el versículo 20, Esteban, que está lleno del Espíritu Santo, dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. ¿Sí? Entonces, ¿a quién fue agradable, según lo que está diciendo Esteban acá? A Dios. La palabra, obviamente, en el original de lo que Esteban está diciendo, gracias, está en el griego, porque está en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Es esa palabrita que está escrita ahí, que dice asteios, o como se pronuncia, asteios. ¿Sí? Si nosotros buscamos en la traducción griega del Nuevo Testamento, la Septuaginta, la palabra que se utiliza para describir, para reemplazar a Tov en ese contexto es la misma. ¿Sí? Entonces nosotros vemos que es la misma acción, podríamos decir, o en realidad el mismo adjetivo, que en un momento es la madre de Moisés, el sujeto que está viendo a Moisés como agradable, como bueno, y en el relato de Esteban es Dios mismo. ¿Sí? Entonces, esto también nos lleva a pensar que en ese momento en el que la madre de Moisés observó a ese niño y dijo: este niño es bueno, estaba dejando guiarse por la sabiduría de Dios. Bien, entonces, si seguimos el relato, nosotros vamos a ver que después de que ella considera a ese niño bueno, ella va a tomar una acción, ¿sí? Que es ponerlo en una canastita. En una canastita, está calafateada, y lo deja a la orilla del río. ¿Sí? Ahora, la palabra que nosotros tenemos ahí que yo tengo canastilla acá, no sé qué otras traducciones tienen. Arquilla, cesta. ¿Bien? La palabra que está traducida ahí es una palabra que solo se utiliza una vez más en otro relato. Se utiliza varias veces, pero siempre en el contexto de un relato adicional a este, que es el relato del diluvio. Y es la palabra tevá, que es la palabra que nosotros conocemos como el arca. ¿Sí? El arca de Noé, bueno, la misma palabra. Entonces, cuando nosotros empezamos a tomar en cuenta que la selección de palabras que utilizan los autores tampoco es aleatoria, ¿sí? No es que se le ocurre decir, la describo así porque sí, sino que muchas veces se utilizan para generar vínculos entre diferentes relatos. Es llamativo que se elija para describir el lugar, ese recipiente a donde se lo pone al niño, con la palabra tevá, que es la misma palabra que utilizamos para el arca de Noé. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que se nos está relacionando este relato con el relato del diluvio. ¿En qué forma y para qué? ¿Con qué motivo? ¿Sí? Entonces vamos a ver, podríamos trazar como un paralelo entre todo lo que nosotros fuimos viendo de Génesis 1 hasta Génesis 6, donde está el inicio del relato del diluvio, y lo que hemos venido leyendo en el Éxodo hasta ahora. ¿Sí? Entonces, ahí está el esquemita, ¿se ve? Sí. Nosotros vemos que, por ejemplo, en Génesis del 1 al 6, nosotros vamos de la bendición en Edén, fructificación, luego ingresa la serpiente y con su astucia engaña al ser humano y le da lugar al caos, como antes dijo Carlos. ¿Eso a qué da lugar o qué tiene como resultado? Violencia, muerte, ¿se acuerdan?
Caín matando a Abel, la ciudad de Caín con esos violentos ahí, Lamec, toda esa violencia que se va engendrando hasta el punto que en Génesis 6 dice que era tal la violencia y que el ser humano permanentemente su pensamiento era el mal. ¿Sí? Y después de eso, la decisión de Dios de acelerar ese proceso de destrucción que nosotros como seres humanos habíamos puesto en marcha, a través de las aguas del diluvio, que son aguas que traen muerte, pero a su vez traen redención también. ¿Por qué? Porque está el arca, porque la familia de Noé es preservada y porque a través de ellos ese nuevo comienzo que Dios está planeando se va a llevar adelante para toda la humanidad. Vemos el paralelo, ¿sí?, en la historia de lo que hemos leído hasta ahora en Éxodo. El pueblo arrancó, como dijimos al principio, en la tierra de Gosén, con bendición, con fructificación, creciendo. E ingresa Faraón, que es el arquetipo, podríamos decir, del ser humano que se deja influenciar por la serpiente y que es un agente de caos, ¿sí? ¿Por qué? Porque introduce opresión, introduce muerte, introduce este abuso de poder, del que hablábamos antes también. Eso tuvo ese resultado justamente, las muertes de los niños, la violencia entre el pueblo egipcio y el pueblo de Israel, cuando, imagínense, venía un egipcio a querer tirar el niño de un hebreo al Nilo. Y eso deriva en este texto que estamos viendo hoy, en estas aguas, que también eran las aguas que traían muerte para muchísimos de los niños, y que también hubiesen traído la muerte para Moisés, si no hubiese sido por ese arquilla que hizo la madre, pero también traen redención. Redención en primer lugar para Moisés, que va a ser rescatado de allí. Redención en segundo lugar para el pueblo de Israel. Entonces vemos cómo Moisés, al igual que Noé y su familia fueron preservados, es preservado de esa muerte. Y también vamos a ver los juicios de Dios sobre Egipto y cómo una familia va a ser rescatada para un nuevo comienzo, como fue la familia de Noé, ahora la familia de Abraham, el pueblo de Israel, la familia de Jacob, va a ser rescatada de ese lugar para un nuevo comienzo. No solo tenemos ese paralelo, ¿sí?, sino que también tenemos otro paralelo que podemos ver en la historia de Moisés, ¿sí? Y dentro del mismo libro de Éxodo, muchos estudiosos dividen al libro de Éxodo en lo que sería, ellos lo llaman la saga, ¿no?, pero sería la historia, el relato de lo que es la vida de Moisés y el relato de lo que va a ser la vida del pueblo de Israel, ¿sí? Y vamos a ver un montón de paralelos. Vamos a ver otro esquemita. Ahí está. Ahí vemos ese otro esquema, en donde ahora tenemos en paralelo el relato sobre la vida de Moisés y sobre lo que va aconteciendo en su vida, y el relato de lo que va a suceder más tarde con el pueblo de Israel en su totalidad. Entonces, dijimos la historia de Moisés, iniciamos con su madre, que vio que él era bueno, que vio que era hermoso, y lo tuvo escondido, ¿sí? La palabra es un concepto de atesorar, ¿sí?, de atesorarlo para sí. Luego él es sacado de las aguas, ¿sí? La hija de Faraón va a decir: yo le pongo Moisés porque de las aguas lo saqué, ¿sí? Es rescatado a través de las aguas para criarse en la casa del mismo Faraón que estaba procurando su muerte. Después de eso vamos a ver más adelante, todo esto es un esquema, sí, nos estamos adelantando, todavía no hemos estudiado en profundidad cada historia, pero Moisés va a huir de Egipto
cuando tiene ese incidente con el egipcio, que mata al egipcio, ¿sí? Entonces él va a huir, ¿y a dónde se va a ir a vivir? A Madián, que es en el desierto, se va hacia el desierto. Después vemos que Moisés tiene un encuentro con Dios en el monte Sinaí, ¿sí? El episodio que vamos a estudiar también de la zarza que estaba encendida pero que no se consumía, en donde él tiene ese encuentro cercano con la presencia de Dios para, el último escalón, ser comisionado a ir a buscar al pueblo de Israel que está esclavo todavía en Egipto y poder rescatarlos de allí, ¿sí? Ahora abajo, la historia del pueblo de Israel, en Éxodo. Dios dice al final del capítulo 2, todo esto tampoco lo hemos leído en profundidad todavía, pero al final del capítulo 2 dice que Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció. Ese los reconoció se acordó del pacto que tenía con sus antepasados. Se acordó, no porque se hubiese olvidado, se acordó de ese pacto que él había hecho con Abraham, que estuvimos repasando también el domingo pasado, y reconoció a los hijos de Israel como suyos propios. Después de verlos y reconocerlos como suyos, los hijos de Israel fueron, ahí dice, en medio del mar. ¿Se acuerdan? Esta es la parte en Éxodo 14 cuando ellos atraviesan el mar después de que Dios milagrosamente abre las aguas. Entonces, así como Moisés fue salvado de esas aguas, también el pueblo de Israel. Después de eso, ellos también, como Moisés, salen al desierto. Ellos van a ser transformados en esa experiencia del desierto para dejar atrás su vida en Egipto a un nuevo comienzo. Tienen también un encuentro en el monte Sinaí, Éxodo 19, donde vemos el decálogo, donde vemos esa presencia de Dios ahí en la cima del monte, que se manifiesta. Y en ese mismo lugar ellos también son comisionados, como decía antes Ariana, para ser representantes de Dios e ir y buscar a las naciones. Dios les dice, ustedes van a hacerme un reino de sacerdotes. Entonces vemos este paralelo también entre lo que le está pasando a Moisés y lo que luego va a pasar con el pueblo de Israel mismo en todo el Éxodo, ¿sí? Todo en una menor escala en la vida misma de Moisés. Ahora, también vemos algo significativo en el nombre de Moisés, ¿sí? Como decía el texto, dice que la hija de Faraón lo tomó después de que se lo encargó a la misma madre de Moisés para que ella lo criara. Después de cierto tiempo ella lo tomó y le puso por nombre Moisés, porque dijo, de las aguas lo saqué, entonces le puso por nombre Moisés. Ahora, este nombre también es significativo. ¿Y por qué tiene que ver con de las aguas lo saqué? Ahí vemos la palabra. Moisés es Moshe en el hebreo, y el verbo maya son las mismas letras con diferentes vocales. Significa esto de sacar algo, sacar algo, en este caso, de las aguas. Entonces, figuradamente, ¿sí? Y en este caso, literalmente fue sacado de las aguas, y de la muerte. Hemos visto también en muchas ocasiones cómo en la mentalidad, en la cultura hebrea de ese entonces, las aguas, sobre todo estas aguas caudalosas, estas aguas fuera de control, representaban ¿qué cosa? El caos, la muerte misma. Entonces, en un sentido literal, Moisés es sacado de las aguas porque estaba ahí, en ese arquita en la orilla del río.
Y en un sentido figurado, como antes dijimos, Moisés también fue rescatado de la muerte. Y en un sentido literal también podríamos decir, porque si no lo hubiesen rescatado también hubiese muerto. Pero vemos ese significado. Ahora, esto de sacar de las aguas, también lo hemos estudiado varias veces, es una expresión que tiene un significado metafórico y que está muy entretejido en todo el relato bíblico, ¿sí? Nosotros vamos a ver un ejemplo, vamos a buscar el Salmo 18. Pero en muchas ocasiones, sobre todo en los Salmos, vamos a encontrar esta expresión de ser sacado de las aguas como un acto de liberación. Entonces, vamos a buscar el Salmo 18 y vamos a ver este ejemplo. Este Salmo fue escrito por David cuando él es liberado de la persecución que estaba sufriendo en manos de Saúl, ¿sí? ¿Se acuerdan que él estuvo un montón de tiempo dando vueltas por el desierto? Saúl lo perseguía, hasta que en un momento él dice: yo me tengo que ir de acá porque me va a terminar matando. Y se va, ¿a dónde? ¿Cómo? Con los filisteos. Se va a la tierra de los filisteos, a una tierra que no es la suya, se va a una tierra donde no es su país, se va exiliado. A causa de esta persecución de Saúl. Entonces, cuando eso se termina y cuando él puede volver a Israel, él va a escribir este salmo. Vamos a ver entonces el Salmo 18, que dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Vamos a leer hasta ahí. La palabra que estábamos viendo aparece en el versículo 16, donde dice: envió de lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. ¿Ven? La misma expresión, me sacó de las aguas. Ahora, ¿pudieron ver otras imágenes que va utilizando el salmista que estén relacionadas con el libro de Éxodo?
Muy bien. Ahí tenemos una relación, ¿eh? Dice que lo liberó porque se agradó de él, como que lo vio bueno, como leíamos antes en la historia de Moisés. ¿Qué más? ¿Cómo? Muy bien, fuego, piedras, relacionando con las plagas. ¿Qué más? Muy bien, también eso. ¿Se acuerdan que el pueblo nos decía al final, no lo leímos todavía, al final del capítulo 2, que ellos clamaron por esa amargura que estaban pasando ahí en Egipto, y Dios los vio como leíamos antes y los tuvo en cuenta? ¿Qué más? ¿Algo más? Puede ser también. Y respecto al Éxodo, sí, muy bien. ¿Eh? Muy bien. Muy bien. Ven un montón de imágenes que nos hacen pensar en esta situación del Éxodo. También tenemos, por ejemplo, el 15, que dice: aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto de los cimientos del mundo. Nos está hablando de aguas que se corren para que se haga un camino en medio de ellas, como pasó en el Éxodo. También tenemos toda esta imagen de el Señor descendió y tronó y habló. Todo eso, cuando lleguemos al relato del Sinaí, vamos a ver que se presenta todo eso, cuando el Señor se aparece delante de ellos para hablar y hacer un pacto con ellos. Truenos, niebla, oscuridad, había, dice, como una apariencia de fuego consumidor. Entonces vemos cómo el salmista está en una situación de liberación personal, utilizando un montón de estas imágenes del Éxodo e incluso esa metáfora de ser sacado de las muchas aguas, como una expresión de esa liberación de sus enemigos y de el peligro que lo estaba rodeando. Entonces vemos como decíamos al principio de la serie, el Éxodo no se limita solo a este hecho histórico de la salida del pueblo de Israel, sino que es una iteración más, podríamos decir, de todo este ciclo de redención que Dios va poniendo en marcha con diferentes personas y en diferentes momentos de la historia. Entonces, ahí vemos ese significado que podríamos decir oculto detrás de este nombre, detrás de esta expresión de sacar de las aguas. Así como David fue rescatado de la muerte que Saúl quería propinarle, Moisés fue rescatado de la muerte. Los dos apuntan a alguien que realmente atravesaría esas aguas de la muerte y saldría victorioso del otro lado para llevarnos a nosotros a la presencia del Padre, a nuestro Señor Jesús. Entonces, todo nos está llevando también a ese que realmente iba a ser rescatado de la muerte, ¿sí? Para llevarnos a la presencia de Dios, como Moisés después iba a ser el mediador que iba a mediar la presencia de Dios al pueblo de Israel. Sí. Exactamente, exactamente. No sé si todos pudieron escuchar. En definitiva es eso. Y por eso
utilizamos hoy, o intentamos utilizar, estructura literaria, algunos recursos como esta repetición de ciertas palabras, para que podamos conectar todos estos mensajes e ir viendo que, como recién decía mi papá, todo es una gran historia, ¿sí?, que nos va mostrando nuestra necesidad de Dios, que cuando nosotros nos apartamos de Él, terminamos en estas situaciones de muerte, de opresión, de relaciones rotas, de uno que se aprovecha del otro, ¿sí? Y necesitamos constantemente de alguien que nos redima, y ese, en definitiva, iba a ser Jesús, ¿sí?, que es el punto cúlmine de toda la historia de la Biblia, ¿sí?, esa redención definitiva que Dios llevó a cabo a través de nuestro Señor, para que de una vez por todas nosotros podamos salir de ese ciclo y ser redimidos definitivamente. Así que bueno, nos quedamos con ese mensaje, ¿sí? A través de esto vemos en el Éxodo esa necesidad de redención, y vamos a continuar viendo a través de las siguientes lecciones esta historia con eso en mente, ¿sí? Que no se trata solo de una salida del pueblo de Egipto, sino que se trata de Dios buscando una vez más redimir a la humanidad para que podamos habitar con Él. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que la utilices con el poder de tu Espíritu para que podamos ser enseñados, Señor, para que podamos aprender. Te necesitamos, Señor, necesitamos que obres a través de tu palabra en nuestras vidas. Y como decíamos recién, no somos suficientes, y por eso te buscamos, Señor. Queremos estar cerca tuyo, queremos aprovechar que Jesús ya nos redimió, que Jesús ya nos llevó a tu presencia, y disfrutar eso cada momento de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a poder hacerlo así. Te pedimos que te quedes con nosotros en lo que resta de esta reunión, y que podamos disfrutar de tu presencia y de la comunión entre hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.